Informativa con Andrés Guzmán, asambleísta provincial electo por ADN. Andrés, buenos días, bienvenido como siempre. ¿Qué tal, Carlos? Priscila, un abrazo muy grande para todos, gracias por invitarme. Andrés, estamos viendo y las noticias de las últimas horas es algún tipo de declaración de parte de asambleístas de la Revolución Ciudadana tomando distancia de la línea partidista. ¿Esa es la gente que se va a sumar a ADN? Bueno, es una respuesta que no te la puedo dar porque no la sé, no estoy a lo mejor en esa misión de reclutar asambleístas o el éxodo de asambleístas de la Revolución Ciudadana. Lo que nosotros sabíamos, y no digo como nosotros como políticos, sino como ciudadanos, es que el resquebrajamiento interno que tenía la Revolución Ciudadana era algo evidente. Me parece que los audios de Verduga demostraban que era un resquebrajamiento que venía dándose desde hace algunos meses y que en caso de ratificarse el triunfo del presidente, como nosotros intuíamos que iba a suceder, esa visión política que ellos tenían probablemente iba a empezar a tener este tipo de resultados. Ya el día de hoy me parece que salió ya el primer tuit oficial de la primera asambleísta que deja la bancada de Revolución Ciudadana y yo creo que no va a ser la única. Me parece que esto es un momento clave para ellos que están haciendo política, me refiero para los asambleístas electos, de identificar realmente hacia dónde quieren ir con su función, tomando en cuenta las distintas posiciones que tomó la Revolución Ciudadana a lo largo de la campaña presidencial y que mostraron cuál era el camino que ellos querían recorrer si es que Luisa González era presidenta. Evidentemente creo que para los asambleístas era muy complicado, a lo mejor en un momento de campaña, cuestionar estas decisiones, pero hoy, ya que el presidente Noboa es quien va a liderar el cambio positivo de este país, no sería nada raro que en las próximas horas haya algunos otros que empiecen a dejar la bancada de Revolución Ciudadana, cosa que no quiere decir necesariamente que se vayan a sumar a la bancada de ADN. Yo creo que eso será una información que lo tendrá que dar a conocer el presidente o la jefa de bancada, Valentina Centeno. Sobre esas líneas es fácil subirse a un caballo ganador porque evidentemente hay que ser grupo con alguien. ¿Hay un número que ustedes han previsto ya en cuanto a un bloque sólido, más allá de los que por ADN directamente entraron? Mira, antes de las elecciones, yo no sé si hay un número, yo te diría que no hay un número. Lo que sí es que es curioso porque muchos asambleístas, gracias, muchos asambleístas de otros partidos políticos, no necesariamente de la Revolución Ciudadana, a lo mejor de alguna forma muy informal, conozco algunos, repito, no solo de Revolución Ciudadana, que te escribían, te saludaban en redes sociales. No necesariamente esto quiere decir que estaban tirando un lazo de comunicación política para sumarse, pero por lo menos nosotros siempre hemos manifestado que vamos a ser personas que estarán dispuestas a conversar y a dialogar y a construir, incluso con gente que no piense igual que nosotros, siempre y cuando tenga claro cuáles son las reglas del juego, cómo está delineada la cancha y que el único objetivo que nos tiene que poner en un punto de encuentro es ir hacia un mejor país. Yo creo que si te vas a sentar a ver qué cosas te separan o te diferencian, ese diálogo no tiene ningún tipo de sentido. Nosotros realmente vamos a estar siempre predispuestos a conversar con cualquier protagonista político, como sea asambleísta o cualquier otra función que tenga en el sector público, siempre y cuando, repito, respete este norte que tiene el presidente Noboa, que tenemos que tener un Ecuador de transparencia, un Ecuador justo, un Ecuador que combata la corrupción a todo nivel o la delincuencia a todo nivel, y si quieren sentarse en esa mesa, bueno, bienvenidos sean, saben cuáles son las reglas con las cuales nos vamos a mover. Porque no habrá otra opción tampoco, Andrés, o sea, sí o sí tienen que conversar ustedes con ellos. Pero por eso te digo, sí, esta es una respuesta que hablo como Andrés Guzmán. Yo me sentaré a conversar siempre con alguien cuando sepas que un diálogo o un encuentro conciliador o para intentar encontrar un punto medio deponga posturas o por lo menos tenga algún tipo de punto de encuentro, como te decía hace un momento. La diferencia es que a lo mejor esto es de a dos, ¿no? Las otras partes a lo mejor no están dispuestas a cambiar sus reglas del juego, porque muchos políticos y sobre todo quienes vienen haciendo política desde hace algún tiempo, quizás están acostumbrados a que la asamblea se maneje como ha venido manejándose. Bueno, ok, yo voy contigo y ¿qué me das?
yo voto por tu proyecto a cambio de que, y eso con Daniel Noboa y con nosotros no funciona. ¿Pero eso es un acuerdo o es un pacto? ¿Hacia dónde apunta? A eso es lo que te quiero decir. El tema, los acuerdos son acuerdos en beneficio del país. Los pactos o las prebendas o los condicionamientos es algo que nosotros no vamos a, no está en nuestra agenda al momento de ir a dialogar con otros asambleístas. En cuanto al diálogo que estás comentando, Andrés, ¿cuáles serían esas líneas rojas que definitivamente la bancada de ADN no va a cruzar a pesar de estos intentos de diálogo? Te diría yo que son líneas rojas no necesariamente políticas o no solamente políticas, son líneas rojas que debería tener cualquier ciudadano, ¿no? El comportamiento correcto como funcionario público incluso es hasta más importante porque estás manejando dinero público o estás tomando las decisiones de un país, y creo que la transparencia, el combatir la corrupción, el no tener contemplaciones o, como te decía hace un rato, prebendas o favores políticos a cambio de una u otra cosa, yo creo que esos son los primeros aspectos que Daniel Noboa dejó claro en cómo se comportó ADN, no hoy, para los próximos 4 años. Lo demostró apenas se sentó en Carondelet en el mes de noviembre, cuando la asamblea todos sonreían y se hacían los amigos, y cuando se dieron cuenta que Daniel Noboa no les daba nada, porque pensaron, un gobierno de 16 meses, un presidente joven, nuevo, que no tiene tanta estructura, que llegó sin tantos asambleístas, aquí vamos a coquetearle y después vamos a hacer la nuestra. Cuando se dieron cuenta que Daniel Noboa no les entregó absolutamente nada, bueno, todos los que habían sido enemigos durante años se juntaron prácticamente en un mismo bloque, votaban como nunca antes en la vida, levantando las manos de la misma manera, casi al unísono, y ahí te dabas cuenta que toda la vieja política se puso en contra del presidente. Por eso yo sostengo que esta no es una línea o un discurso electorero o una coyuntura electoral, no, es el comportamiento que ha tenido el presidente desde el primer día y que nosotros no la vamos a cambiar. Andrés, pero ¿cómo evitar justamente eso? Tú comentabas que en un inicio de este periodo, que era el que faltaba para terminar el mandato que dejó inconcluso el expresidente Lasso, se habían dado estos asuntos, que al inicio sí hubo un poco este inicio de tratar de zanjar diferencias, pero luego tú dijiste, se juntaron todos y era en contra. En las últimas elecciones asambleístas tienen ya un mayor porcentaje de asambleístas y, como comentabas, se van a sumar otros más probablemente o están en conversaciones. ¿Cómo evitar que esos que no vienen del partido de ustedes, que ya los conocen, que saben que tienen una línea, por así decirlo, no vayan a decir después nuevamente no lo puedes evitar? Eso no lo puedes evitar. O sea, nosotros nos vamos a mostrar como somos. El presidente Noboa se muestra auténtico como es. Toma las decisiones que toma con el riesgo, la valentía que tiene que tomarlo un presidente de la República, y más vale esa es una pregunta que habría que hacerle a quienes de alguna u otra forma estén dispuestos a sumarse a la bancada de ADN, sabiendo que ese es el comportamiento que necesitamos en los representantes de la ciudadanía en el Pleno. Entonces yo acá te digo, evitarlo no lo vas a poder evitar. Lo que sí tienes que hacer o seguir haciendo es demostrando cuáles son las reglas del juego en los cuales nosotros creemos que nos tenemos que manejar, porque es lo que la gente quiere. No es porque nosotros pensemos que no, la gente quiere tener una asamblea que los represente, una asamblea que no sea una piedra en el zapato para el gobierno de turno, una asamblea que resuelva los problemas, que decida en función de las problemáticas de las familias y no de los intereses de unos u otros, o de intereses políticos de las trincheras que están en las bancadas de legislativo. Entonces yo sí creo que ahí es una reflexión, más que una pregunta, es una reflexión que deberán tener todos los que hoy están pensando abandonar quizás no solamente al correísmo, sino también a algún otro partido, comprendiendo que el Ecuador decidió que quiere un camino nuevo de hacer política y que ha elegido a un presidente joven, un presidente capacitado, un presidente que es obsesivo en el trabajo y que no descansará hasta el último minuto hasta entregar un mucho mejor país del que recibió. Hay gente dentro de la revolución que podría eventualmente sentarse de manera correcta hacia los planteamientos que han puesto ustedes sobre la mesa. ¿Creen ustedes que puede ocurrir? Digo esto porque
sorprendió un poco que tan rápidamente algunos líderes importantes de la Revolución Ciudadana, autoridades elegidas por voto popular, hayan reconocido, a diferencia de Rafael Correa, Luisa González, Diego Borja y otros tantos, que la votación del domingo no tuvo irregularidades y que había que darle el voto de confianza al trabajo del CNE. A ver, yo creo que hay gente valiosa en todos lados. Yo siempre sostengo que, sobre todo en grupos tan grandes y diversos como puede ser la política, no tienes que estigmatizar un libro solo por su portada, tomando en cuenta que Luisa González era la portada del correísmo o incluso Rafael Correa en este proceso electoral. Sin embargo, a lo mejor si la portada no es la que te va a hacer leer el libro, tendrás que ir encontrando las páginas correctas para darte cuenta que ese es el libro que tienes ganas de leer. Y yo digo esto porque seguramente en un abanico tan grande de perfiles como puede tener, repito, no solo la Revolución Ciudadana, que tiene un alto número de asambleístas, pero también otros partidos políticos que tienen estructuras poderosas, grandes, con algunos voceros y gente que hace política, incluso en los gobiernos seccionales o provinciales. Yo creo que vas a encontrarte gente que lo más probable es que en esa esencia o en ese ADN, como dijo el presidente Noboa en alguna de sus comunicaciones, quizás tengan más similitudes con nosotros que con sus propios partidos, pero van a ser, esto es una pregunta por eso dije, una reflexión que la tienen que tener ellos, sean prefectos, alcaldes, concejales, gente que esté trabajando o colaborando de alguna u otra manera, bueno, hacia dónde quieren ir. Recordemos que Ecuador estuvo en un prácticamente punto de no retorno, en un momento muy complicado. No hablo solamente de la crisis delincuencial o de violencia, sino de la crisis financiera y laboral que está todavía y que tenemos que resolverla. Bueno, que decidan de qué lado de la cancha quieren estar, ¿no? En qué equipo quieren jugar, si de verdad quieren ser esta tristemente oposición política que simplemente se opone porque no soy oficialismo, o quieres realmente estar representar bien a tu gente desde un lugar que, insisto, no necesariamente tienen que venir a la bancada, sino simplemente devolverle a la gente por la confianza de por qué votaron por ellos e ir a la Asamblea Nacional a pensar sin ningún tipo de camisa de fuerza impuesta por alguna tienda política. Andrés, hablando de hacia dónde quieren ir, luego de este triunfo con un margen de victoria bastante grande, ¿ustedes ya como ADN han pensado de repente en las seccionales? ¿Están pensando? Todavía es muy pronto para... Déjame pasar tengo chuchaqui seco del domingo todavía. Pero, a ver, es evidente que el triunfo del presidente y el liderazgo que tiene el presidente hace que es imposible no tenerlo en el mapa. Sabes que está el mapa, pero también antes está la consulta, antes vendrá la constituyente, y lo que nosotros queremos enfocarnos es más allá de que ese mapa, es como cuando uno tiene el mapa en el calendario, ¿cómo se dice? El calendario en la pared, que sabes que está el calendario, pero te tienes que enfocar en el día a día y en los problemas que hoy los ecuatorianos necesitan que se resuelvan. Después tienes que ir, uno cuando está en la función pública, y eso lo viví desde que fui ministro, porque yo conocí amigos ministros, y me decían, esto es complicado, y yo nunca me imaginé que era tan difícil. Tienes que ser un poco multitasking, ¿no? O sea, te estás haciendo todo al mismo tiempo para resolver los problemas, para vislumbrar lo que se te viene para adelante, para proyectar cosas a futuro. Y si bien es cierto, nosotros estamos y somos conscientes de que en este calendario hay algunos aspectos importantes en los meses venideros o en los años venideros para las seccionales del 2027, hoy nuestra prioridad es cumplir lo que nosotros le hemos dicho a la gente, que sí podemos tener un Ecuador de paz, un Ecuador de libertad, un Ecuador justo, próspero, con oportunidades laborales, y eso lo que nos va a permitir es no solamente ser gratos con la gente que votó por nosotros, sino también nos va a permitir directamente seguir creciendo en el crédito que podamos tener ciudadano para las elecciones que se vienen. Finalmente, Andrés, ¿cuándo empezarán ya las conversaciones? Porque estamos de la ceja al ojo para el 14 de mayo, el día de la sesión inaugural de la nueva asamblea, y evidentemente el primer gran escollo que deberán saltar
es el hecho de poder definir quiénes conformarán ese Consejo de Administración Legislativa, el órgano máximo que regula la Asamblea, y entiendo yo, la aspiración de ADN va a ser tener la mayor cantidad de gente dentro de ese consejo para evitar bloqueos. Y es las decir, comisiones Y las también. y comisiones, evidentemente, así que ¿Pero supongo te que ya refieres, están te refieres los diálogos con los otros? internos en principio, no, porque sé que los otros todavía no se activan. No, nosotros estamos trabajando. Ayer tuvimos una reunión por Zoom, algunos de los asambleístas. Después tuvimos otra reunión ampliada incluso con los asambleístas alternos y va a haber una reunión presencial con todos, absolutamente todos, en los próximos días. Acá el trabajo no para, de verdad. Créeme que ha sido un trabajo permanente. Creo que una de las claves que el presidente Noboa nos ha enseñado y nos ha mostrado cuál es el camino es que no hay que dejar de trabajar, por más que las cosas a veces no salen como uno quiere. El presidente es de los que se para y, como siempre digo yo, nunca lo vas a ver llorando sobre la leche derramada, sino es, bueno, listo, limpia y dale para adelante, hay que hacer esto de aquí. Entonces yo creo que ahora este trabajo se lo está progresando. Te hablo desde nuestra experiencia, mucho más, a lo mejor hoy estamos mucho más en contacto con la bancada de Guayas, o sea, con los asambleístas, perdón, de Guayas, pero a medida que pasen los días, tomando en cuenta que no han pasado ni siquiera 48 horas todavía de la proclamación de resultados, seguramente empezaremos a tener ya una especie de agenda laboral en donde se plasmen muchas de las cosas que hemos venido hablando y trabajando, como muchos de nuestros proyectos de ley que tenemos y venimos desarrollando cada uno, y seguro estará sobre la mesa, bueno, la primera sesión del 14 de mayo, será la doctora, el presidente Noboa seguramente tendrá algunos aportes que hacernos a nosotros como asambleístas desde la visión país que él tiene, y el 14, bueno, veremos, será un lujo tenerla a la doctora presidiendo esa primera sesión, y después veremos si es que la tenemos como presidenta permanente o si recae en manos de otro de nuestros asambleístas, porque creo que tenemos gente muy capacitada y perfiles que tienen las credenciales para tomar ese rol. ¿Te ves en el CAL o en la presidencia de alguna de las comisiones? Yo me veo desde donde el presidente Noboa y mis queridos compañeros consideren que yo puedo aportar. De verdad, lo digo esto con toda la sencillez del caso, como yo siempre reitero y hago mis analogías de fútbol que son fáciles de entender. Yo soy un gran titular, pero también soy un extraordinario suplente. Así que yo voy a estar colaborando desde donde la bancada de ADN considere que puedo aportar. Estoy muy orgulloso de formar parte de este movimiento político, de esta visión política que tiene el presidente, y créeme que en el lugar donde me toque estar daré siempre mi mejor versión posible. Eres titular, suplente, pero también eres polifuncional, así que mañana podrías estar también siendo una carta importante para una elección seccional. Donde me decidan poner, Carlos. Realmente yo creo que, y en algún momento conté porque me dijeron, ¿por qué dejas el ministerio? O sea, si estás en el ministerio, habíamos conseguido 5 medallas olímpicas, había un proyecto de alto rendimiento a futuro muy, pero muy interesante. Yo digo, porque de verdad, en un diálogo que surgió con el presidente, se habló sobre la importancia de tener una nueva asamblea que de verdad represente a los ciudadanos, y cuando el presidente me dijo, ya, pues dale, haz lo tuyo. Yo dije, ¿quién dijo miedo? Vamos. Entonces, la verdad que si en esa visión no solamente individual del presidente Noboa, sino ya hoy como un movimiento que empieza a mostrar lo fuerte que es, y no hablo solamente por los votos, sino también por lo unido que estamos y la convicción que tenemos de hacia dónde tenemos que llevar el país, considera que Andrés Guzmán puede seguir creciendo, porque soy un nuevo político en constante aprendizaje, exactamente, soy un político en formación. Yo voy a seguir haciendo lo que he venido haciendo en cada uno de mis pequeños pasos en política, cuando arranqué como concejal, después como candidato a la prefectura, luego como ministro, hoy como asambleísta. Bueno, yo soy alguien que nunca se queda satisfecho con el objetivo alcanzado, sino que siempre me preparo para el siguiente desafío. Gracias, Andrés, por estar esta mañana Gracias con a nosotros. ustedes, y me permite mandarle un abrazo muy grande a la familia de Anita Buljubasic, por favor, mi querida amiga, y sobre todo de manera muy especial a mi querido amigo Marcelo Nat Buljubasic. Los escuché cuando hacían la reseña de Anita antes de empezar la entrevista, y la verdad que para todos quienes hemos formado parte de los medios de comunicación, esta es una noticia que nos golpea, que nos tiene rotos,
emocionalmente a todos. Tuve la suerte de conocerla desde que nací, Anita, era amiga de mi papá y mi mamá. Yo fui compañero toda la vida de Marcelo, compañero de aula en el Cristóbal Colón de su hijo, y la verdad que nos deja no solamente una gran comunicadora, sino una mujer maravillosa. Un referente. Un referente para una la persona con ecuatoriana. una visión comunicacional muy importante, aportó mucho en la televisión, no solamente de este lado de la pantalla, sino también en producción, pero sobre todo una persona con un corazón enorme, muy apasionado, un corazón que vivía a mil para trabajar, para vivir, para amar, y que es muy, muy curioso que justamente haya sido ese corazón el que hoy nos tiene todos partidos. Las palabras de Andrés Gusmer Tamariz, asambleísta electo por la provincia del Guayas, miembro del potente bloque que tendrá ADN a partir de este 14 de mayo. Insistimos, ya estamos de la ceja al ojo para poder iniciar todo el trabajo y las polémicas legislativas.